Bueno, buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gustavo Beca y a continuación voy a contestar las preguntas planteadas según el caso. El caso es el análisis del caso fusión de predios intercomunales. Bueno, la pregunta 1 decía: ¿qué principio del procedimiento administrativo se vulnera? Bueno, yo como respuesta, la falta de, ¿no es cierto?, de pronunciamiento constituye una contravención al principio de conclusividad, eh, también llamado, ¿no es cierto?, como principio de impulsión, de oficio y conclusión, consagrando el artículo 8 de la ley 19.880 sobre las bases de los procedimientos administrativos. ¿Qué principios vulnerados? ¿No es cierto? Adicionalmente se transgrede el principio de conclusividad, ¿no es cierto?, que es el artículo número 8 de la ley 19.980, que es la principal, la que nombramos recién. El número 2, el principio de inescuasibilidad, que es el artículo 14 de la ley 19.980, el artículo 76. Después tenemos el número 3, el principio de servicialidad del Estado, el artículo número 1 del CPR. Después tenemos el número 4, el principio de eficiencia y eficacia, el artículo 5 de la ley 18.575. La pregunta número 2 dice: explicación del principio vulnerado. Bueno, aquí tengo varias letras, varios puntos, donde la interpretamos con número A, el principio de conclusividad. Fundamento normativo, que es el artículo 8, ¿no es cierto?, de la ley 19.880, que es la que habíamos hablado recién. El principio debe concluir mediante resolución fundada que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y, en su caso, sobre las incidencias que influyen el promovido. ¿De qué trata este principio? El principio de conclusividad establece que todo procedimiento administrativo iniciado debe necesariamente terminar con un acto administrativo que resuelva el fondo del asunto, que sea favorable o desfavorable al solicitante. Los elementos esenciales en la obligación del pronunciamiento: la administración no puede eludir y su deber de resolver. Debe emitir una decisión expresa, clara y precisa. La resolución debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, no sobre aspectos formales o de competencia. Con número 2, la provisión de silencio administrativo y legal. No basta con no responder o alejarnos por la falta de competencia. La ausencia del pronunciamiento vulnera el derecho de fundamentar el principio, ¿cierto?, del artículo 19, perdón, el número 14. Como otro punto, el silencio solo es el válido cuando la ley expresamente atribuye efectos jurídicos. O sea, puede ser un silencio tanto positivo como un silencio negativo. Fundamentación obligatoria. La resolución debe ser fundada, explicando los motivos del hecho y del derecho. Debe ser congruente con las peticiones formuladas. Permite el control de la legalidad y el ejercicio del derecho a la defensa. Como cuarto, plazo determinado. Los procedimientos deben resolverse dentro de los plazos legales o razonables. La demora excesiva equivale a una falta de pronunciamiento, ¿cierto?, y la denegación a la táctica. Como número B, la aplicación al caso concreto. Vulneraciones identificadas por parte de la DOM de Recoleta, ¿no es cierto?, que es el caso que estamos viendo. El silencio administrativo ilegal: no se pronunció en absoluto sobre la solicitud. Incumple el deber de resolver expresamente. Deja al particular en incertidumbre jurídica por parte de la DOM, ¿no es cierto?, del Guachurá, de la comuna Guachurá. El pronunciamiento es suficiente. Rechazó basándose solo en incompetencia territorial. No resolvió el fondo del asunto. No exploró mecanismos de coordinación intercomunal a través del artículo 138 de la ley 18.695. Por parte de ambas municipalidades, la falta de colaboración interorgánica, no utilizaron los convenios intermunicipales disponibles, exceso de formalismo, privilegiaron ciertos aspectos jurisdiccionales sobre la resolución efectiva del problema, vulneración del principio de servicialidad, ¿cierto?,
que el Estado exige para servir a la persona humana, ¿cierto? Del artículo 1. Como número C, principios de conexos vulnerados. Principio de inescasualidad, que es el artículo 14 de la ley 19.880, que dice: la administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y la notaría y notificarla, perdón, cualquiera que sea su forma de iniciación. O sea, el análogo del artículo 76, la inexcusabilidad judicial, la prohibición, ¿no es cierto?, que no puede alegar falta de normativa para no resolver. O sea, siempre tiene que haber un mecanismo para poder entregar una solución. Debe aplicar principios generales, ¿no es cierto?, integración normativa y buena fe. Principio de servicialidad del Estado. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Esto lo dice el artículo 1, inciso 4. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son estos puntos? Que el Estado debe facilitar y no obstaculizar el ejercicio legítimo de los derechos. La función promedio del trámite legítimo requiere, ¿no es cierto?, siempre una respuesta, como le estaba diciendo antes. La burocracia no puede convertirse, ¿no es cierto?, en fin en sí misma. Como en un punto número 3 tenemos el principio de eficacia y eficiencia. ¿Qué dice aquí? El artículo 5 de la ley 18.575 dice: las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos. O sea, requiere soluciones prácticas, no dilaciones burocráticas. La coordinación intermunicipal, ¿no es cierto?, hablamos del artículo 138, es precisamente el mecanismo para estos casos. Como punto número D, solución indicada por la CGR. La Contraloría correctamente incluye ¿qué? Mecanismos de coordinación, convenio municipal, ¿cierto?, que el artículo 137 y 138, que antes hablamos de la ley 18.695, permite actuación conjunta, ¿no es cierto?, de ambas municipalidades. Establece procedimientos compartidos de revisión y certificación. Pronunciamiento, ¿no es cierto?, en conjunto. Ambas municipalidades deben emitir un acto administrativo único y coordinado, no uno para acá y otro para allá. Resuelve integralmente la solución de fusión. Distribuye competencias y derechos municipales. 3. Plazo perentorio. 30 días hábiles para informar, ¿no es cierto?, los mecanismos. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se efectuará? Genera presión institucional para resolver. Evita perpetuación del silencio, ¿no es cierto?, administrativo, como punto E, doctrina y jurisprudencia, Contraloría General de la República. ¿Qué dice? La circunstancia que no exista una normativa específica que regule una determinada materia no exime a la administración de su deber de pronunciarse, debiendo para ello aplicar los principios generales del derecho administrativo y las formas de procedimiento común. Ese es el dictamen 12.494, que esto fue el 2015. Corte Suprema. Aquí tengo otro punto que encontré. El silencio de la administración constituye una vulneración del derecho fundamental de petición cuando no se justifica la ley, debiendo la autoridad arbitrar los mecanismos necesarios para emitir un pronunciamiento oportuno y fundado. Bueno, como conclusión, hice dos conclusiones, tanto para la pregunta 1 como la pregunta 2. Como una conclusión, la pregunta 1 se vulnera principalmente el principio de conclusividad, que nos habla, ¿cierto?, que yo lo vuelvo a repetir, el artículo 8 de 19.880, junto con los principios de inexcusabilidad y servicialidad y eficiencia. Como conclusión para la pregunta número 2, el principio de conclusividad obliga, ¿no es cierto?, a la administración a concluir todo procedimiento mediante la resolución expresa y fundada, que se pronuncie sobre todo el fondo del asunto. No se puede eludir
este debe ser, ¿cierto? Bueno, la palabra, alegar, ¿no es cierto?, una falta de competencia o ausencia de normativas específicas, debiendo la autoridad arbitrar los mecanismos de coordinación necesarios, como, ¿cierto?, como convenios intermunicipales, como lo que estamos mencionando antes, para emitir un pronunciamiento que resuelva efectivamente la solicitud, ¿no es cierto?, ciudadana. Esa sería mi explicación a ambas preguntas. Muy buenas tardes.